La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La iglesia pisoteada por los gentiles. Este es el título del estudio. Vamos a Lucas 21. Y como subtítulo déjeme ver, Jerusalén hollada por los gentiles. Como subtítulo es Jesús reina. Jesús reina. El versículo de entrada es Lucas 21:24. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Yo les decía que es necesario, hermanos, someternos a lo que Dios nos mandó. Nosotros vamos a mirar aquí a través de la palabra de Dios cómo todo debe de cuadrar. Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Jesús es el rey. Jesús ha reinado Jesús ha reinado, hermanos, siempre. Entonces, hay un tiempo de persecución, precisamente ¿verdad? Porque hay tiempo para todo. No siempre estamos en guerra, no siempre hay guerra, ¿ok? Aunque la iglesia siempre va a ser perseguida. Pero hay tiempo donde podemos predicar el evangelio y hay tiempo en donde los gentiles pisotean la iglesia, que es el tiempo de los alborotos, que esto ya está desde el principio, hermanos. Todo esto ya está en el Antiguo Testamento. Fíjense, vamos a Romanos 13. Acuérdense, se trata de hacer lo que Cristo nos dice. ¿Ok? Aquí el estudio que yo les voy a compartir es conjugando, por decir, Lucas 21, Mateo 24, la ira de Dios, que es parte de la ira de Dios, donde Jesús pone orden, el Señor nos ordena, no nos sugiere, nos ordena que debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y aquí fíjense cómo Pablo lo dice en relación a amar a los gobernadores. ¿Ok? Romanos 13 del 1 al 10. Ahorita vamos al contexto de Lucas 21. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Piensen en Poncio Pilatos aquí. Cuando Jesús iba a ser sacrificado, él se sometió a la autoridad de Poncio Pilatos. Acuérdense de eso. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Una vez más, en el tiempo de Jeremías, Dios le habló al rey y le dijo por boca de Jeremías que se sometiera a Nabucodonosor, el rey. O sea, le dijo: sométete a él. Ya el juicio está puesto, ya. Vas a ser llevado. Entonces él se rebeló. Él buscó ayuda de Egipto. Él estaba pagando. Nabucodonosor le había dicho que tenía que pagar impuestos y él se rebeló. Y por haber desobedecido, recibió un castigo muy feo, muy feo. Entonces, ya todo eso está en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Ok? No les voy a dar Jeremías, les voy a dar Primera de Reyes, que es otro ejemplo, porque casi yo siempre hablo de Jeremías. Ahora les voy a dar otro ejemplo. ¿Ok? Entonces dice Pablo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ahorita es noviembre 2.
Ahorita todo Latinoamérica, a excepción creo que de 2 países, están siendo gobernadas por socialistas, por progresistas, y tienen algo en común: pelean contra Dios. En el fondo pelean contra Dios. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar así. Pero ¿quién establece los gobiernos? Jesús mismo. ¿Ok? Acuérdense de eso. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Cuando le trajeron a Jesús y lo pusieron a Poncio Pilatos, porque era el único que tenía la autoridad para darle muerte, los judíos no tenían la autoridad para matar a nadie. Entonces, él interroga a Jesús y encuentra que Jesús no es culpable. No, o sea, eso no era lo que él decía, no era para que le dieran muerte. Entonces, ahí está el alboroto. El pueblo se alborotó. Fíjense, el alboroto comienza con el pueblo judío, o sea, la iglesia, simbólicamente para la iglesia. ¿Ok? Entonces, esos alborotos Dios los provoca, porque precisamente ahí está la ira de Dios. ¿Quién contará a esa generación? A la que vino Jesús, el Hijo de Dios, a predicar, a dar testimonio de quién era Él. Y todos los que desobedecieron, todos los que no creyeron en esa generación, murieron. Inclusive desapareció la nación de Israel. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Fíjense, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, aunque sean incrédulos, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Cuando Poncio Pilatos le pregunta a Jesús y Jesús no le responde, le dice: contéstame, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre tu vida? Y Jesús le contesta que esa autoridad él la reconoce y que le fue dada por Dios. Entonces, él mismo dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué crees que yo no le podía llamar? Ya no recuerdo, creo que dice 2 legiones. O sea, él se sometió, hermanos. Entonces, nosotros debemos de someternos a las autoridades superiores. Por ejemplo, en México está Obrador. Hay que someterse a Obrador como presidente, pero no nada más al presidente. Obviamente los títulos varían. En el tiempo de Jesús, el que gobernaba Roma y todas las colonias, por decirlo así, de Roma, se le conocía como el César. Poncio Pilatos era gobernador vamos a decir, de Judea. Y Herodes gobernaba el norte, gobernaba a cada Galilea, o sea, en el norte. Entonces,
había gobernadores en diferentes lugares, dependiendo del lugar donde gobernaba Roma, pero el que regía a todo el reino era el César. Era el César. Entonces, fíjense, pagada todo su respeto, al que respeto, respeto, pues al que honra, honra. Dice, no debáis a nadie nada. O sea, honra a todas estas personas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, ahorita hay una, se puede decir conspiración, se trama, por ejemplo, una forma de vida en donde las intenciones son buenas en relación hacia el prójimo. La intención es acabar con el hambre, la intención es vivir en un mundo mejor, pero parte de la intención no se menciona, pero es parte. No quieren religiones, porque las religiones provocan guerras, provocan problemas. Vamos a decir dos ejemplos. El ejemplo de Afganistán. En Afganistán, vamos a decir, los fariseos, los religiosos, son muy extremistas para poner orden y son muy abusivos, sobre todo con las mujeres. Lo mismo que está pasando en Irán. De hecho, ahorita se está armando una revolución precisamente por el abuso a las mujeres y porque la gente ya está cansada de este gobierno que es yo le llamo fariseo, o sea. Entonces, esto mismo está creciendo aquí en Estados Unidos. Los fariseos aquí en Estados Unidos, o sea, los religiosos, están perdiendo la razón en relación a la educación, en relación hacia el grupo LGBT, hacia las feministas, hacia el extremo de la izquierda. Están perdiendo la razón. Entonces, indignados inclusive por muchos padres de familia por la educación que les están dando a los niños. Entonces, estas personas con mentalidad de fariseísmo que se sienten indignadas y ellas mismas no se dan cuenta que son igualmente para con nuestro Padre Dios. O sea, es una forma de Dios mostrarnos, mira, así es como te estás comportando tú. Entonces, cuando lo hacen en contra de nosotros, nos indignamos. Cuando Ramón se metió con mi mujer, yo me indigné mucho. Y hasta recuerdo que le pregunté, Señor, ¿por qué permitiste esto, Señor? Eventualmente el Señor me dice, así te estás comportando tú conmigo, poniendo tu confianza en el mundo y no en mí. Entonces eventualmente yo entendí. O sea, es una llamada de atención. Entonces la gente se indigna porque hay abortos. La gente se indigna porque los hombres se casan con hombres y mujeres con mujeres. Y no se da cuenta todas estas personas que se sienten indignas que están haciendo lo mismo para con Dios. El movimiento LGBT es sinónimo, es igualmente con la iglesia para con nuestro Padre Dios. Es lo mismo, pero el Señor lo manifiesta de una forma física, carnal, para que lo podamos ver espiritualmente, pero no lo entienden, tienen una mente reprobada, así como está en Romanos 1. Entonces las personas que se sienten tan indignadas por estas feministas y por todos estos, están haciendo lo mismo.
Entonces, esto aquí es en donde eventualmente es una olla hirviendo, hermanos. Es una olla hirviendo que eventualmente va a terminar por explotar. Hagan de cuenta una olla de presión. Entonces, fíjense, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿de quién está hablando? De los reyes, de todos. Porque el amaros unos a otros, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Resulta que aquí el cumplimiento de la ley es respeta al gobernador, paga los impuestos y dale honra. O sea, al rey, el que está aquí, por ejemplo, Biden, el presidente Biden, merece honra. Porque Dios lo puso. Dios lo puso. Entonces, si en realidad, fíjense bien, si en realidad Donald Trump ganó las elecciones y se las robaron y pusieron al presidente Biden como para gobernar, porque no ganó, legalmente no ganó, legítimamente no ganó. Pero ¿qué debe de ser la iglesia? No debemos de andar peleando, hermanos. No debemos de andar peleando. Que de repente dijeron, no, nosotros ganamos. ¿Cómo vamos a hacer luz en la oscuridad si nos comportamos igual que la gente del mundo? En Brasil ahorita está pasando lo mismo. Mucha gente no está reconociendo. Vamos a decir que los robaron. Vamos a decir que los robaron. Bueno, los cristianos no debemos de andar en alborotos, peleando de que les robaron las elecciones. No, hermanos, es Cristo quien está en control. Que ya se las robaron, vamos a someternos a las autoridades superiores. Entonces, ese es el cumplimiento del amor. ¿Ok? Ahora, en relación al rey, fíjense bien. Apocalipsis 1 del 1 al 7. La revelación de Jesucristo al que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso ya lo compartí, los 7 espíritus. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense bien. Cristo nos hace, Dios nos hace reyes y sacerdotes. Hay reyes y hay sacerdotes. O sea, levitas. Los levitas predicamos las palabras de Dios. Los reyes, ¿qué hacen? Gobiernan. Pero está el Rey de Reyes, que es Cristo. O sea, en la iglesia hay rey.
Hay reyes y sacerdotes en la iglesia. En el mundo, los reyes y sacerdotes se someten a los que Dios puso. ¿Por qué? Es precisamente, no siempre, por ejemplo, a nosotros todavía nos dejan predicar el evangelio aquí en California. Pero vamos a decir que dicen, ya no se va a predicar el evangelio en California. Pudieran pasar esa ley. ¿Debemos desobedecer? Bueno, acuérdense cuando Jesús vino a un lugar en el reino, en la tierra de Israel, y no los recibieron. No los recibieron. Entonces, los hermanos, Juan y su hermano, dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, no lo permitió. Ahora, el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos también hay testimonio, en donde el Espíritu Santo muchas veces prohíbe que prediquemos la palabra en ciertos lugares. Entonces, si ya se predicó aquí en todo California el Evangelio, y hay lugares, en algunos lugares en California, donde no se ha predicado el Evangelio, el Espíritu Santo es el único que sabe si ya se predicó en todo California o no. Entonces, si el Espíritu Santo nos dice, no predicas en California, entonces debemos de obedecer al Espíritu Santo. Debemos de obedecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Eso también es bíblico. Pero no quiere decir que el Evangelio no se va a predicar en otros lugares. Tenemos que tener esa sabiduría también. O sea, aquí aplica también donde dice no des lo santo a los perros. O sea, no vamos a predicar el Evangelio a la fuerza. No. Cuando se impide predicar el Evangelio, usualmente las últimas personas a las que hay que darle testimonio es precisamente a los reyes, a los que gobiernan las naciones, que fue, vamos a decir, está el ejemplo de Pablo. Está el ejemplo de Pablo. Pablo, ¿qué hizo cuando lo llevaron preso? Le predicó el Evangelio a más de un rey. Entonces, fíjense, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cristo está por encima de todos los reyes, los de la iglesia y los del mundo. Y aquí reyes incluye presidentes, primeros ministros, gobernadores, vicepresidentes, o sea, hasta a nivel, vamos a decir, alcalde, presidente municipal. Cristo está por encima de todos ellos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, para Dios su Padre, a él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Las nubes son todos los testigos que han Moisés, Elías. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué van a hacer lamentación? Porque se va ellos mismos, todas las personas que no creyeron al Evangelio, se van a ver la muerte de Cristo una vez más. Por eso se van a lamentar. Fíjense, vamos al ejemplo de Primera de Reyes. Está en 1 y 2. Eso es solamente un ejemplo. No les voy a leer todo el. Entonces resulta que está el rey David. Ya siendo viejo, él ya le había dicho a
a la madre de Salomón, que Salomón era el que iba a gobernar. Entonces, pero resulta que un hermano, un medio hermano, viene y se proclama rey, él mismo. ¿Okay? Y fíjense cómo todo esto, hermanos, cuadra con lo que está en el libro del Apocalipsis y lo que está en Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24. Fíjense bien. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y encontraron a Abisag Sunamita, una morenita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, o sea, nunca se acostó con ella. Entonces Adonías, hijo de Agid, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simer, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelel, la cual está cerca de la fuente de Roel. Aquí, hermanos, esto para que lo entiendan, aquí simbólicamente están los falsos gobernadores en las iglesias que se levantan contra los que el Señor puso para gobernar la iglesia. ¿Ok? Fíjense, hay ovejas y vacas y animales gordos. ¿Ok? Creo que lo entienden. Y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagüí, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Señor, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, no entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisag Sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Señor mío, tú juras, esto es lo que está en el libro del Apocalipsis también. Aquí simbólicamente la esposa son las personas. Son las personas que le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia a la iglesia? Y les dice, espérense hasta que se cumpla el número. Es lo mismo que está en el libro de Esther. Es lo mismo, o sea, simbólicamente. Ahora, en la palabra de Dios dice, cuando estés ante el rey, cállate, no hables la boca. No hables la boca. Pero cuando la reina, la iglesia, viene de una forma ordenada, Señor,
¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Nosotros ya cuando está la ira de Dios no le podemos cuestionar nada, hermanos. Porque está enojado, no podemos, debemos de callar. Pero cuando están pasando cosas y nosotros le preguntamos al Señor, aquí está escrito. O sea, y el Señor nos contesta. El Señor nos contesta. Dice, y Adonías reina. Y tú, Señor, mi rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Bataviejo, al general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el rey después de él. ¿Quién es el que está en el trono? Es Jesús. ¿Quién más está con Jesús? ¿Qué les dijo a sus apóstoles? Ustedes van a estar conmigo también reinando. Acuérdense que en el trono hay 12 y 12. Hay 24 ancianos. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual no entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra y dijo, Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo. ¿Se acuerdan de esto? Comiendo y bebiendo, y seguían comiendo y bebiendo en el libro del Apocalipsis. Delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a mí, a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, al hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, aquí están las oraciones de la iglesia, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. David reina. Aquí está simbólicamente que David siempre va a reinar, o sea, Jesús. Jesús tiene todo bajo control, hermanos. No se angustien, no tenga miedo, ¿ok? Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Okay? Salomón es Jesús, simbólicamente. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocarán trompeta, que hay una trompeta. Y tocarán trompeta. Viva el rey Salomón, que era lo mismo que decían cuando entró Jesús montado en un burrito. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí. Aquí está David, simbólicamente es el Padre, y Jesús el Hijo, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. O sea,
la tierra del norte y del sur, porque acuérdense, eran dos reinos. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Ahí está la séptima trompeta. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Esa es la séptima trompeta. El evangelio eterno. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías. Aquí Adonías simbólicamente es Satanás. Y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Sigan, aquí está el alboroto. Mientras él aún hablaba, he aquí que vino a Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con el sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joiada, y también a los cereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegría. Fíjense, aquí la mula, hasta la mula es simbólica. Yo siempre les he dicho que nosotros somos las mulas, los burros. Pero el Señor reina aún con estos burritos, con estas mulitas, con estos mulitos. Porque así somos. Cuando hagan lo que tenían que hacer, digan: siervos inútiles somos, dice el Señor. Fíjense. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido como rey en Gión, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. O sea, hay dos alborotos, ¿ok? También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Entonces ellos se estremecieron, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si fuera el hombre, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Jesús siempre va a reinar, hermanos. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas los hijos de Barzillai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano, que también se había levantado contra él. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, hijo de Bejurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absorberás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes de hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Hagui, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla. Y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Fíjense aquí, ¿ok? Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún más me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. O sea, tenía malas intenciones, así como el rey Saúl. O sea, en realidad no se arrepintió de eso. Entonces, fíjense, aquí esta persona viene y le dice que pida, que ore por él. Pero estas personas, hermanos, no se arrepienten. No se arrepienten. O sea, aquí es donde Jesús dice, hijo, ellos quieren reinar y no que yo reine, dice Jesús, a través de su palabra. Entonces vamos a permitir que otras personas reinen y no Jesús. Entonces es obvio que aquí, ¿se acuerdan cuando Jesús vinieron su madre y sus hermanos a buscarlos y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Y qué dijo?
¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que oyen y hacen la palabra de Dios. Esa es mi madre y esos son mis hermanos. Entonces las personas que piden oración, pero en realidad no se arrepienten, Jesús mismo dice a través de su palabra que no debemos abogar por ellos. Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado y me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaí, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Aquí llevar el arca de Jehová es por haber predicado el evangelio para la iglesia. Tú has predicado el evangelio y te has rebelado contra mí. Entonces aquí básicamente dice el Señor: no te mataré hoy, porque has hablado de mí, vamos a decir a la iglesia, ¿ok? Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia de Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y oyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Fíjense en dónde estaba. Estaba en el lugar santísimo. Ve y arremete contra él. Y entró Benaí al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. ¿En dónde murió? En el lugar santísimo. Ahí hay también un mensaje. Mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre de Jehová que ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiera nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Más sobre David, sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultada en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey y hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza.
Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei, ¿qué hizo? Desobedeció, se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieras y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová? Cristo nos dice que ya no juremos. Y el mandamiento que yo te impuse, dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaí, hijo de Jehoiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Entonces fíjense, ahorita ya está la ira de Dios. Entonces están peleando, hay alborotos, ya los alborotos comenzaron. Entonces, sobre todo, hermano, nos van a perseguir de una forma que no hemos sido perseguidos. Tenemos que honrar al rey. Tenemos que honrar a las autoridades. Tenemos que obedecer. Ok, fíjense lo que dice Pedro, fíjense bien, ok. Primero vamos a 1 de Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, a Jesús de Nazaret, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora fíjense en 1 de Timoteo 2, del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos de orar por los presidentes, Putin en Rusia, pues en Europa, en la India, en Corea, en Estados Unidos, por todos los gobernadores, hermanos, debemos de orar por todos. Lo que dice Pablo, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense bien. Nosotros, yo todo el tiempo que he estado aquí en Estados Unidos, hasta donde yo sé,
Nunca se ha prohibido predicar el evangelio en Estados Unidos. Hasta donde yo sé, pudiera estar equivocado. Pero aquí es parte de la Constitución que hay libertad de expresión y sobre todo la libertad a la religión. Aquí aún los satanistas, los que adoran a Satanás, tienen libertad para hacerlo. Está en la Constitución. Entonces, mientras haya paz en los pueblos, podemos predicar el evangelio. Pero obviamente sabemos que la iglesia una y otra vez siempre se va a estar rebelando contra Dios, porque así está escrito, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre se rebelaba una y otra vez y otra vez. Y esto siempre ha sido así. Entonces Dios quiere mostrar su ira, su indignación. Entonces siempre va a haber. Hay tiempos de paz y hay tiempos de guerra. El mismo Salomón lo dice. Entonces, el tiempo de guerra viene por la desobediencia de la iglesia. Mundo siempre va a haber, hermanos. Mundo siempre va a haber. El amor al mundo siempre va a haber. Pero cuando la iglesia, cada vez más la iglesia se va alejando de Dios y la iglesia no quiere obedecer a la voz de Dios, o sea, no queremos honrar a Cristo y no queremos amar a nuestro prójimo, entonces se levantan los alborotos. ¿Qué es lo que tenemos que proclamar en la iglesia? Siempre la iglesia lo que tiene que siempre que proclamar, las virtudes de nuestro amado Rey, Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hablar. Siempre hablar de sus virtudes. Eso es el evangelio. Dice, oremos por los gobernadores, sean buenos, sean malos, o sea, oremos por ellos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, si nosotros no oramos por los gobernadores, entonces ¿quién lo va a hacer? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ok? Entonces fíjense, 1 Timoteo 6, del 11 al 16. Vayan y lean el contexto. Le dice a Timoteo Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Eso es lo que nosotros debemos siempre de hacer. Debemos de seguir siempre la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, Timoteo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante. Fíjense bien lo que dice Pablo aquí. Yo hace rato les dije que Pedro es Pablo. Fíjense bien. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Está hablando del gobernador de Jerusalén. Está hablando de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Jesús se sometió a la autoridad que le fue dada a Poncio Pilato. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para desobedecer a los que puso Dios? Aquí, que lo hayan hecho con tranzas, lo hayan hecho. Dios los puso. Jesús los puso.
Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado con los gobernadores. Es bien fácil criticar a un gobernador, que la mayoría son tranzas. Pero fíjense, dijera Jesús, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Nunca alguien robó algo a alguien. No hay una persona que pueda decir yo, aparte de Cristo, obviamente. Entonces dice, dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. O sea, Jesús amó a Poncio Pilatos, que es lo mismo que leímos hace rato en Romanos. O sea, amar al prójimo. Jesús amó a Poncio Pilatos, le respetó su autoridad, que le fue dada. Que guardes el mandamiento, ámense los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hasta que te mueras. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Es el único soberano. Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora vamos para que vean cómo lo dice Pedro, en primera de Pedro 2. Ahora fíjense, en relación a la palabra rey. Por ejemplo, el Mateo habla de el rey Herodes, Mateo 2.1. 2.2, 2.3, 2.9, 5.35. Fíjense bien. Mateo 10.18. Dice, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí. Aquí habla de que hay personas, no todos obviamente, pero dice, aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjense bien, se los voy a decir, hay dos formas de llevar este testimonio a gobernadores y reyes. Una es cuando estamos en una congregación, el Señor nos dice, ok, ve a tal congregación y vamos. En esas congregaciones muchas veces nos persiguen, pero es necesario dar testimonio. Ok, esta es la iglesia dando testimonio en los lugares en donde hay reyes, o sea, estos reyes desobedientes a Dios, que no predican a Cristo, predican otra cosa. Entonces predican altanería, soberbia, amor al mundo. Entonces ahí podemos dar testimonio de Cristo Jesús. Pero también literalmente Pablo lo hizo ante gobernadores, reyes y gobernadores. Entonces el Señor dijo, no se preocupen qué van a decir, porque yo les voy a dar lo que tienen que decir. No se preocupen que van a contestar. ¿Ok? Vayan y lean el contexto de Mateo 10.18, 11.8, Mateo 14.9. Fíjense, Mateo 17.25. Y él dijo, y al entrar en la casa Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón o Pedro? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y él dice, no, pues de los extraños. Pero Jesús dijo, mira, vamos a obedecer. Entonces, porque le preguntaron a Jesús, le preguntaron más bien a Simón, oye, ¿y qué? ¿Tu maestro no paga los impuestos? Y aquí dice Jesús,
¿Quiénes son los que tienen que pagar impuestos? Los extraños, no los hijos. Entonces, fíjense bien, déjenme dárselos todos. Cuando llegaron, comenzando el 24, Mateo 17, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Aquí está lo que se pagaba de intereses. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, o sea, hay que amarlos, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero que equivalía a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Se fijan? Aquí Jesús nos da el ejemplo de que tenemos que amar, hermanos. Tenemos que amar a nuestro prójimo para no ofenderlos, dijo Jesús. O sea, Él nos enseña, Él nos dice, debemos de pagar impuestos, Señor. Si nosotros somos los reyes, nosotros somos los sacerdotes. Hijo, pero para que no se ofendan, págales los impuestos. Vayan y vean también acerca de los 2 deudores en Mateo 18, 23. Ahora en Mateo 21, 5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de cargas. Es Jesús. Entonces ya una vez que miramos esto, ahora vamos a la palabra en relación a los alborotos. ¿Okay? Hay una en Primera de Samuel 4:14, está otra en 14:19, el que se rebeló contra su padre. Segunda de Samuel 18:29, el joven Absalón. Primera de Reyes 1:45, que ahorita lo acabo de leer. Ahora vamos al libro de los Salmos. El que sosiega el estruendo de los mares. Esto es lo que dice Lucas 21 o Mateo 24 en relación al bramido del mar. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Vayan y vean el contexto. 74:23 del libro de los Salmos. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Isaías 17:12. Okay, fíjense que hay otro alboroto. ¿Cuál fue el alboroto? Y lo menciona también como bramido de muchas aguas. ¡Ay! Hay un ay. Este es en relación a ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes! ¿Qué les pasó eventualmente? Llegó el ejército de Roma, la abominación desoladora, y los mató. Los mataron. A uno los echaron en el Coliseo para que la gente se divirtiera. ¿Cómo los mataron? Se los comieron los leones. Los despedazaron los leones. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Esto viene, hermanos. Esto le va a causar pánico a muchísima gente.
Yo ya miré una probadita que miré cuando en Bolivia, cuando se levantaron porque el presidente Evo Morales quería cambiar la constitución para quedarse a seguir gobernando. Entonces se levantaron para sacarlo de ahí. Entonces los indígenas, la mayoría de la gente en Bolivia son indígenas, llegaron, o sea, llegan, hagan de cuenta, un grupo de personas así como lo dice aquí. Y sale un video donde está una hermanita cristiana que inclusive tiene miedo. Dice, ay Señor, mira cómo se está poniendo bien feo todo eso. O sea, tenía miedo de cómo llegaron estos indígenas con caras endurecidas. ¿Por qué? Porque se habían levantado en contra de su rey, Evo Morales, ¿verdad? Pero eventualmente se calmó. Hubo calma eventualmente. Pero no quiere decir, hermanos, ya sabemos por palabra de profecía que sobre todo en Sudamérica, va a haber esto de una forma muy fea. Ya aquí tuvimos una probadita en Estados Unidos, cómo anduvieron destruyendo, quemando carros, quemando negocios. ¿Qué es esto? El estruendo del mar y el murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. El alboroto lo provocan, es irrelevante de quién lo provoca. O sea, al último es para provocar pánico. La palabra de Dios dice que los rostros de las personas se ponen pálidos. ¿Por qué? El pecado es porque me han dejado. Porque me han dejado. Fíjense en Isaías 22:2. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. En el 5:22:5 dice, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Fíjense en Isaías 66:6. Por darles un contexto, siempre les doy el de Jeremías, pero en el de Isaías también, que él vino y anduvo profetizando. ¿Qué pasó? Vinieron los asirios y destruyeron un alboroto, mataron a mucha gente. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Señor, andaban en la idolatría. Pero eventualmente el Señor también viene contra los asirios. O sea, primero Dios usa a su martillo, que es Asiria, para agarrarlos a martillazos simbólicamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no estaba honrando al Señor. Dejaron de hablar de sus maravillas, de cómo los rescató del pueblo de Egipto, se olvidaron de Jehová, se olvidaron de él y se olvidaron de sus mandamientos. No estaban amando ni a su prójimo ni a Dios. Entonces Jesús usa a los más crueles para castigar al pueblo de Israel, pero eventualmente ese pueblo de Asiria, que era cruel, también les llega su tiempo. Isaías 66:6 dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. En Jeremías 10:22, he aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad tras las ciudades de Judá en morada de chacales. 47:3, por el sonido de los cascos de sus caballos, eso está en el libro del Apocalipsis también, está en Zacarías, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas,
Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Vayan y lean el contexto. No cuidaron a los hijos, los padres. Oseas 10:14. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Sofonías. Aquí está, es día de ira de Dios. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Vayan y lean el contexto porque sigue. Ahora, cuando Jesús andaba sanando enfermos, vayan y vean el contexto de Mateo 9:23, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, andaban haciendo alboroto, ¿por qué? Porque ya se había muerto, pero dijo Jesús, no. Fíjense, hermanos, aquí lo que yo siempre les digo, todo lo que es para mal, Jesús lo convierte para bien. Fíjense, les voy a leer el contexto. No se los iba a leer para no ser, pero bueno. En el 18, Mateo 9. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Fíjense, ya había muerto. Mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¡Wow! Imagínense que una persona venga y le diga a Jesús: ven, mi hija ya murió, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¡Wow! ¿Quién se atreve a decir eso? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años y le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su mano, seré salva. Pero Jesús, aquí ser salva es ser sanada de su enfermedad. Eso es la salvación, hermanos. Eso es la salvación. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado de su enfermedad. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces, ustedes pueden ver aquí que yo les digo que vienen días de alboroto, pero también viene un gran avivamiento. O sea, de ahí donde parece, donde todo andaba mal, se va a poner peor. Pero aquellos que andan caminando rectamente con el Señor no van a ser avergonzados. Al contrario, Jesús viene y se manifiesta en estas comunidades, en estas iglesias. Hay un avivamiento. Acuérdense que los avivamientos se dan cuando hay castigo. O sea, porque la gente no busca a Dios cuando las cosas están bien. La gente busca a Dios cuando las cosas están mal. Entonces, en la medida que se van a ir poniendo peor las cosas, bueno, se van a poner peor. Mucha gente va a morir, pero mucha gente va a ver el poder de Dios. Cuando Pilato estaba con Jesús, en Mateo 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto para que mataran a Jesús,
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Fíjense, hermanos, los que en realidad provocan la muerte de Jesús, porque los que tenían que haberlo entregado eran los judíos. Entonces, el pagano Poncio Pilato se lavó las manos. Fíjense lo irónico de esto. ¿Quiénes son los que nos entregan a nosotros, hermanos? Son los religiosos, son los fariseos. Son los fariseos los que vienen contra nosotros. En el Marcos 13 menciona los alborotos, que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos. ¿Qué pasó en tiempo de cuando se levantó Coré contra Moisés? Se lo tragó la tierra a él y a su familia. Ahí está el terremoto. ¿Qué pasó en tiempo de la generación de Jesús? Hubo un terremoto grandísimo, el de Pompeya, que todavía es famoso ese terremoto. Hubo terremoto cuando se rompió la cortina del templo, cuando Jesús murió. Eso viene, hermanos. Eso viene. Nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, no donde quiera, en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. ¿Se fijan? Cuando hablamos de principios de dolores, estamos hablando que está por nacer un niño, un nacido de nuevo. Mucha gente va a creer en el Evangelio, pero es necesario que pasen los alborotos primero. En el libro de los Hechos se menciona un alboroto en Tesalónica y hay un alboroto en Éfeso, está en Hechos 19, en relación andan predicando el evangelio y por ahí unos se enojan porque hacen unas cositas ahí de la diosa Diana y con ellos se enriquecían. Entonces su negocio se les estaba cayendo. Entonces, por causa de eso, pues muchos hagan de cuenta, como en la iglesia católica están los rosarios. Si venimos y predicamos a Cristo, y la gente que se enriquece vendiendo rosarios, vendiendo cosas de esas, ya la gente ya no los compra, entonces se levanta un alboroto. De hecho, yo tuve un sueño en relación a un alboroto de las personas que siguen a la Virgen de Guadalupe. A mí me fue mostrado de que de alguna forma vienen contra mí. ¿Por qué? Porque yo pisoteo su templo. Ese templo que simplemente por decirle a la gente, mira, María, la madre de Jesús, siempre se va a hablar de ella, está en la Biblia. Pero nosotros debemos de honrar sobre todo al Rey de Reyes. Sí, debemos de honrar a los reyes, lo acabamos de leer. María tiene su lugar, claro que sí. ¿Quién se atreve a hablar mal de María? Pero no tenemos que hacer ídolos de personas aquí, hermanos. Tenemos que hacernos a imagen de Jesús. Entonces, ahí es donde la gente que adora a la Virgen María, y usualmente la gente dice, no, hermano, nosotros no adoramos. Sí, es adoración, pero bueno, no está uno aquí para condenar a la gente, sino para instruir a la gente. Pero si la gente no quiere escuchar, bueno, no va a escuchar. Entonces, solamente el que tiene oídos para oír, oye. Entonces, Hechos 21 habla de otro alboroto. En el 21 menciona el alboroto, 21:34, y en el 24:18.
Entonces sabemos, ya una vez sabiendo eso, podemos ver, ahora vamos a regresar a Lucas 21, pero fíjense, en Primera de Pedro dice, desechando pues, Primera de Pedro 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como una morada espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra, o sea, como los fariseos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Fíjense, por ejemplo, los fariseos, ellos pedían señal, y resulta que las señales que Jesús hizo, pues eran todo. ¿Cuántas señales no hizo Jesús? Danos una señal. Pues si Jesús le anduvo dando señal tras señal, tras señal, tras señal, de que Él era el Hijo de Dios. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora la habéis alcanzado. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios, fíjense bien, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensata. ¿Cómo les cerramos la boca a las personas ignorantes, insensatas? Haciendo bien. Para que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, tanto al gobernador como al Rey de Reyes, que es Jesús. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. O sea, hay un levantamiento de estas personas que tienen envidia de los que tienen negocios y tienen tanta envidia de ellos que vienen y los roban. Y fíjense lo que dice Pedro, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar,
porque esto merece aprobación. Si alguna, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, haciendo bien, la gente nos hace mal, pero debemos de soportarlo. El Señor nos dice, no se enojen. No se enojen y tienen envidia de ellos. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien. Ahora sí vamos a Lucas 21. Vamos a mirar el contexto. Estudien Lucas 23 para que vean cómo se comportó Cristo ante Poncio Pilatos. En Lucas 21, comenzando desde el 5, dice: a unos que hablaban en el templo, que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Acuérdense, siempre hay señales, ¿ok? Él entonces dijo, le están pidiendo señales. ¿Cuáles son las señales? Mirad que no sean engañados, no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, o sea, el Rey, el que gobierna. Y el tiempo está cerca. Nosotros no sabemos los tiempos ni las sazones. Mas no vayan en pos de ellos. Cuando oigan de guerras y de sediciones, o sea, de alborotos, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí también habla de señales antes del fin, ¿ok? Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero fíjense bien, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Acuérdense, esto pasó previo al año 70, y en el año 70 fue cuando culminó. Hubo hambre. Está en el libro de los Hechos, hermanos. Hubo hambre, hubo terremotos. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí está la abominación desoladora. La abominación desoladora, Lucas le explica, era el ejército romano. Ahora, esto es para el pueblo de Israel. Esto se cumplió en el año 70. En la carne así es, pero también es espiritual. O sea, yo les he dicho, estamos rodeados. Satanás nos tiene rodeados. Tenemos que subir al monte, que es poner los ojos en Cristo Jesús, porque estamos rodeados. La abominación desoladora ya rodeó a la iglesia, hermanos. Es tiempo de subir al monte, que es Jesús, poner los ojos en Cristo Jesús. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y hambres y pestilencias,
y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero esto va a pasar después. ¿De qué? De esto, fíjense. Pero antes de estas cosas, o sea, primero es la persecución. Pero antes de todas estas cosas se echará mano. Entonces, ¿cuándo es primero nación contra nación y reino contra reino? Esa es la consecuencia de perseguirnos a nosotros. O sea, la guerra, las pestilencias y todo esto es la consecuencia por perseguirnos a nosotros, por predicar a Cristo Jesús. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas. Esto fue lo que hicieron con Pablo, lo que hicieron con Pedro. Y a las cárceles. O sea, la guerra no va a venir hasta que nos metan a la cárcel. A algunos, no a todos nos van a meter a la cárcel, solamente a algunos. Pero es necesario dar testimonio, así como lo hizo Pablo. Primero tiene que pasar lo que está en el libro de los Hechos. Y esto. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonios. Fíjense bien. Proponed en vuestros corazones no pensar. Por ejemplo, si un día vienen acá a ver, Luis Rodríguez, a sus órdenes, véngase para acá que va para la cárcel. ¿Por qué? Tal vez porque ando predicando el odio, dirán algunos, ¿verdad? Porque hay gente que sí anda predicando odio. Es real, hay gente que anda predicando el odio contra los homosexuales, contra los transexuales. Sí andan predicando eso. Es real, yo lo veo. Mas no es lo que yo predico, pero por culpa de unos nos llevan a todos. ¿Ok? Entonces, algunos los van a meter a la cárcel, pero el Señor dice, mira, vas a estar ahí nada más 10 días. No te preocupes. Entonces, ya sea que te maten o ya sea que te suelten, tú no te preocupes. Yo te voy a dar palabra y nadie va a poder pelear contra ti. O sea, aunque te usen la lógica y no van a poder pelear. Aquí lo dice Jesús. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto también tiene que ver con la doctrina. A mí me han hecho preguntas, me han hecho preguntas, y el Señor me da palabra ahí donde yo digo, wow, Señor, yo ni siquiera sabía esto. Yo nunca lo había mirado así. O sea, el Señor a mí me ha dado, cuando la gente me cuestiona en relación al testimonio de Cristo Jesús, en relación a la palabra de Dios, el Señor me ha dado palabra ahí. Que hasta yo mismo quedé, wow, Señor, esto no lo sabía. Mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto es, ustedes vayan y vean cómo tratan los musulmanes extremistas que dejan el Islam para seguir a Cristo. Son entregados por sus mismos padres y muchas veces sus mismos familiares los matan a pedradas. Yo he mirado muchos testimonios. Obviamente no murieron, porque el Señor los salvó. Yo recuerdo una mujer que era musulmana, entonces el Señor Cristo Jesús vino a salvarla. Literalmente ella conoció al Señor, entonces ella obviamente empezó a seguir a Cristo y eventualmente su hermano la descubrió, vino y le dijo a su papá le dijo, pues hay que entregarla. Entonces su hermano le dio veneno. Y cuando él le dio el veneno a ella para matarla, y ella no se moría, él quedó, caray, ¿qué está pasando aquí? Entonces cuando miraba y que ella no se moría, y dice, oye, te di veneno. ¿Cómo que me diste veneno? Y dice, sí, te di veneno. Mi papá me dijo que te diera veneno para matarte porque has dejado
a la religión. Entonces él se asombró tanto y cuando miró que no murió, él se convirtió al cristianismo y huyó junto con su hermana porque sabía que su papá también iba a venir en contra de él. Y huyeron. Y ese testimonio está en el internet. Ese testimonio yo lo escuché hace como unos 8 años. Y ahí andan predicando a Cristo. En alguna parte allá de, ya no recuerdo si era creo que era Irak. Dice más, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A mí muchas personas me aborrecen porque predico a Cristo. Y estoy hablando de personas cristianas, ¿eh? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, aquí está el fruto de la paciencia, ganarán vuestras almas, o sea, para terminar la carrera. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, aquí es cuando viene. Primero viene la persecución. Estos son los eventos. Primero, ¿qué viene? Bueno, primero viene tu conversión. De una vez que andas predicando a Cristo, eventualmente viene la persecución. Y después de la persecución, viene esto. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su distracción ha llegado. Yo les he dicho, la persecución del cristianismo es mundial. Es mundial. Ahorita ya estamos rodeados, estamos en el 20. Este es el mensaje que me fue dado a mí para que yo les predicara a ustedes. El 21. Sepan entonces que Jerusalén, cuando vean la abominación desoladora, dice Mateo, el que le entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora? Lucas lo dice. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, o sea, fue Roma, ya sabemos que fue Roma, no fue el ejército de Estados Unidos o el de Rusia, fue Roma en el año 70. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Yo ya estoy viendo a la iglesia rodeada por el ejército de Satanás. Y hay muchas personas teniendo sueños en relación a esto, nada más que no los han sabido entender. Ahora yo lo veo y de repente, y de hecho hasta yo una vez le mandé ahí, nunca me contestó, a una persona que ha tenido sueños en relación a esto, y una mujer ahí le anda traduciendo lo que quiere decir, que en realidad no es así. Entonces yo digo, es un aviso de que debemos de poner los ojos en Jesús. Y de hecho, él que precisamente que no tiene conocimiento, dice, no, pues es que tenemos que comprar más pistolas y más armas y más balas y más. Y yo digo, bueno, ahí está la gente que no tiene conocimiento, hermanos. El amor de muchos se enfriará. Entonces hay muchos pastores que Dios les está hablando en sueños. Entonces si yo vengo y yo se lo quiero explicar y le quiero decir, no me van a recibir. ¿Por qué? Porque Dios les ha cegado el entendimiento. Digo, bueno, porque si fuera de Dios, por lo menos me hubiera mandado un texto, me hubiera mandado algo, pero no, nunca me contestó. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto es lo que a mí me fue dado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes o huyan al monte. Yo voy a terminar con esto. El 21, pero se lo voy a decir por boca de Pablo a los hebreos. Y los que están en medio de Judea, o sea, los que estén en Jerusalén, en Judea, porque no nada más es Jerusalén, Judea, sino toda la tierra que le fue dada a Judá. Y en Judea incluye la tierra de Benjamín. Váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella. ¿Se acuerdan cuando dónde mató Caín a Abel? En el campo.
porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están. Eso ya está escrito, hermanos. Mas hay de las que están encintas. Ahí en Lucas 23, por ejemplo, cuando a Jesús lo están crucificando, las mujeres lloran y Jesús les dice, no lloren por mí, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes mismas. Bienaventuradas las que no tienen hijos, bienaventuradas. ¿Por qué? Porque los mataron cruelmente. Los mataron cruelmente. Entonces viene la ira en contra de los cristianos contra los hijos de los cristianos. Ya comenzó en las escuelas, ya comenzó, o sea, se está dando, hermanos, se está dando. Entonces no se trata de ir y votar por un republicano para que quite eso, no. No, esa no es la respuesta, hermanos. Hay que buscar a Cristo. En Cristo está nuestra esperanza, hermanos. Aquí está. Huyan al monte. El monte es Jesús. Entonces, esto se tiene que cumplir, mas hay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Por qué? Por haber dejado a Cristo. Porque la iglesia se divorcia de la misma manera que la gente del mundo. La gente cristiana se comporta de la misma forma que la gente del mundo. La iglesia cristiana no quiere perdonar a su prójimo. Se comporta como la gente del mundo. O sea, y dejan a Cristo. Abandonan a Cristo. Por eso viene esto. Pero no es contra todos, hermanos. Entiendan eso. No es contra todos. Yo les digo, reconózcanse pecadores, honren a Cristo y amen a su prójimo. Si ustedes honran a Cristo, si ustedes buscan, ponen los ojos en Cristo Jesús, ustedes tienen el poder de Cristo para no ser esclavos del pecado. Tenemos un cuerpo de pecado, pero si ponemos la mirada en Cristo Jesús, el pecado no se enseñorea de nosotros. Pero si el Espíritu Santo te dice que perdones a tu prójimo y tú no quieres perdonar a tu prójimo, entonces viene Satanás con todos sus ángeles caídos y ya muchos están muertos. Esto es una realidad, hermanos. Esto ya está pasando. ¿Ok? Y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahorita ya hay mucha gente cautiva por Satanás. Yo lo veo, hermanos. Yo lo estoy viendo. Todo a mi alrededor yo lo veo. Hay mucha gente ya cautiva por Satanás. Y la iglesia está siendo hollada por los gentiles. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ok? Entonces hay un tiempo, ahorita ya está pasando. La cosa no va a mejorar, se va a empeorar. Va a empeorar. El amor de muchos se enfriará. Aquí es donde vienen las buenas, ¿ok? Las buenas nuevas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, disturbios mundiales. Imagínense,
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. O sea, primero tiene que pasar el invierno, la primavera, pero luego viene el verano. Así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, o sea, aquí es donde la gente da fruto: amor, gozo, paz, paz. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Como doctrina, cuando en cada persona pasa esto, pero, si el juicio es mundial y si es el tiempo del fin nadie lo sabe, hermanos, nadie lo sabe. Pero sí entiendan una cosa: si no andan caminando con el Señor, vuélvanse al Señor. Vuélvanse. El Señor les perdona todas sus iniquidades. Para eso murió. Pero tenemos que hacer lo que Él dice. Primero hay que entregarle nuestra vida a Él, para que Él sea el que nos guíe. No a medias, hermanos, no el 70. Le tenemos que entregar toda nuestra vida. Olvidarnos ya ahora. Yo siempre les digo, si usted dice: no, pero pues es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. No, hermanos, es andar afanados. Andar afanados, si ustedes andan afanados, nunca van a tener paz. Y la ira de Dios viene contra ustedes también. No, tiene que ser de todo corazón. Entonces tú deja que el Señor obre en ti. Tú simplemente sé honesto: Señor, yo todavía hago el mundo, pero ya lo quiero seguir a usted. Y deja que Él obre. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Ahí está. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, llega, yo les he dicho, hay 4 tiempos, la parábola del sembrador. ¿Por qué no dieron fruto? ¿Por qué no tuvieron paz las personas? Porque tenían espinos en sus tierras. ¿Cuáles son los espinos? Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. La iglesia, la mayoría de la iglesia está ahí. Entonces ya mucha gente, el Señor ya los desechó. Ya los desechó. Quieren regresar al Señor y no pueden. Señor, ábrenos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. O sea, no hay. No hay. ¿Por qué? Porque despreciaron al Señor. Y nosotros debemos de callar, hermanos. Cuando ya es así con una persona, debemos de callar. Porque es la ira de Dios. Señor, hágase su voluntad. Usted lo sabe todo. Entonces, fíjense, debemos de mirar por nosotros mismos. No cargarnos de glotonería y embriagueces de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre nosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Velen, pues, en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí estamos hablando de ya eventualmente cuando la gente se muera y Jesús, ¿cómo vamos a estar? ¿De pie o vamos a estar postrados?
pero llenos de pavor por lo que viene. Entonces, si tú ya tienes a Cristo, gloria a Dios, estás de pie. Pero, como dice Pablo, no te enaltezcas, ¿ok? No te enaltezcas, tengan cuidado con eso, no se enaltezcan. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces yo voy a terminar con el mensaje, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, aquí están las nubes, que es la nube de testigos. Por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí están las nubes, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que terminar la carrera. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Espíritu Santo que nos dio, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tenemos que sufrir la cruz, hermanos. ¡Ay, Señor! ¿Por qué me pasan todas estas cosas? No. Sufre la cruz con gozo. Gózate porque eres perseguido por causa de Cristo. Las cosas que te están pasando, tú gózate, Señor. Es por amor a usted, Señor. Gózate. Y en la medida que haces eso, el Señor te da lo necesario de la cruz. La cruz de Cristo no es pesada, hermanos. Yo se los digo, no es pesada. No es pesada. Pareciera que para la gente de afuera parece que es pesada. Pero yo les digo, no es pesada, hermanos. Si no, en todo caso, Jesús sería un mentiroso. No, hermanos. Sufran la cruz. Sufran la cruz. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, no se defendió, menospreciando el oprobio, siendo el Dios, entiendan esto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos de amar a los que nos persiguen, hermanos. Debemos de amarlos. Van a venir personas por ignorancia, hermanos, es por ignorancia. Bendígalos cuando los maldicen, ¿verdad? Y no nos hagamos jueces. No nos hagamos jueces. No. Tenemos que tener sobre todo sabiduría, conocimiento de su palabra, hermanos, para poder entender esto. Necesitamos de Jesús, porque Jesús es la sabiduría. En Jesús están los 7 espíritus. Los 7. Y uno de esos es el poder. Entonces, tengan cuidado con andar haciéndose pasar por jueces. Jesús dijo, no juzguen. No juzguen a los homosexuales. No juzguen a los que se levantan contra él. No juzguen. Los que están afuera, la palabra de Dios dice, Dios los juzga, no nosotros. Dentro de la iglesia yo estoy juzgando aquí a la iglesia, pero para edificación. La palabra de Dios nos exhorta, hermanos, no juzguen, porque con la vara que midas serás medido. No, pero es que andan matando a los niños y que tú pecas. Y le digo a la gente, tú eres pecador todavía. No juzgues, mejor predica a Cristo. Mejor habla de las virtudes del amado, de nuestro Rey. Debemos de proclamar a Cristo, no andarle diciendo a la gente, ¡hey, pecadores! Porque eso no le agrada a Dios, hermano. Eso no es de Dios. El acusador es Satanás. Entonces el que anda siempre acusando gente, ¡miren eso! No es de Dios, eso es de Satanás. Por eso les digo que estamos rodeados, porque ya casi toda la gente predica eso.
¿Ok? Honremos al Rey, suframos la cruz y vamos a bendecir a los que nos persiguen. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.